Un saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es tu hermano Daniel Cáliz y esto es el podcast de la Fe Cristiana. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos entonces a comenzar con una oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, tú que llenas los corazones, tú que nos das las gracias necesarias, tú que nos das tus dones y tus frutos. Te pedimos que nos llenes hoy de tu amor infinito, de ese amor entre el Padre y el Hijo y el Hijo y el Padre, porque tú te manifiestas entre medio de los dos. Por eso te pedimos que nos ilumines en este momento donde vamos a estar reflexionando un tema, Señor. Que ese tema sea para edificación, Señor, para edificación de todos los que nos escuchen por estas ondas, Señor. Y te damos gracias de antemano porque en fe sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo esto lo pedimos por el mismo Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Pues bien, mis queridos hermanos, hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante y es sobre la ética y la moral. Simplemente, hermanos, ¿verdad? Un compendio, algo ligero, porque pues el tiempo no nos da para más, ¿verdad? Tenemos unos 15 minutos y usualmente nos llevamos que sea entre los saludos y la introducción y despedida 17 minutos, ¿verdad? Más o menos, 18 cuando más. Pues la palabra ética literalmente significa costumbres fijas. Y es el estudio, hermanos, de la conducta humana basada en la razón natural. En otras palabras, mis queridos hermanos, la ética es parte de la filosofía y esta ordena los pensamientos y los actos humanos hacia el bien tanto personal como comunitario, hermanos. Es bien importante. La ética nos lleva al estudio de la conducta humana basada en la razón natural, en la razón humana. Entonces, tenemos que la moral también significa costumbres fijas y es parte de la teología, o sea, el estudio sobre Dios, estudio o tratado sobre Dios y el estudio de la religión. La palabra religión viene del latín religare, que significa tratar con, literalmente. O sea, relacionarnos con. Por eso es que la religión hoy en día, pues hay que entenderla como una relación de amor entre Dios y nosotros, sus hijos, los bautizados. Y la moral estudia también los actos humanos, pero considerándolos hacia su fin sobrenatural, o sea, hacia la salvación. La moral nos ayuda a guiar y a dirigir los actos del hombre. Vamos a ver qué son los actos humanos, ¿verdad? Los actos del hombre son los hechos, las acciones y las omisiones. O sea, lo que dejamos de realizar que de verdad necesitamos hacer. Que se realiza en el ser humano, en el hombre, con conocimiento, deliberación y libertad. Y ya mismo vamos a definir esa palabra libertad. Entonces, para que el acto humano sea válido, ha de tener tres cosas fundamentales, hermanos. Tres cosas que son sumamente importantes para que el acto humano sea válido. Y estas son, primero, conocimiento. Segundo, libertad. La voluntad libre. La voluntad libre. Y tercero, la libertad. Entonces, tenemos que la libertad siempre, y aquí siempre significa siempre, la podemos poner en toda la palabra en letras mayúsculas, obra para el bien. O sea, la libertad siempre ha de obrar para el bien.
Entonces, el libertinaje, por su parte, es el uso desenfrenado o el uso inapropiado de la libertad, mis queridos hermanos. Entonces, vamos a ver cuáles son las condiciones que destruyen que destruyen la voluntariedad del acto. O sea, en que el acto sea voluntario. Bien, primero, tenemos la violencia. Cuando hay violencia, pues la violencia hace que el acto deje de ser voluntario. O la coacción, cuando somos coaccionados, ¿verdad? También se destruye la voluntad del acto. Y las pasiones desordenadas. Y por último, la ignorancia, el no tener el conocimiento apropiado. Eso es la ignorancia, el no tener el conocimiento apropiado. Y tenemos que las pasiones son la energía de las personas. Así se define lo que son las pasiones. Es un movimiento del apetito sensitivo, o sea, de los sentidos. Y entonces tenemos que cada pasión, mis queridos hermanos, tiene un aspecto positivo y negativo, ¿verdad? Y entonces vamos a ver los distintos tipos de pasiones. Primero tenemos, mis queridos hermanos, las pasiones de autoconservación. Estas nos ayudan a la protección de la vida física y la conservación de la especie humana. Y la conservación de la especie humana. ¿Ok? Primero tenemos el descanso. Y hay que entender, ¿verdad?, que las pasiones, ¿verdad?, cómo se vuelven negativas. Aquí lo vamos a ver ahora, mis queridos hermanos. El descanso sin equilibrio se puede transformar fácilmente sin equilibrio en pereza. Tenemos otra pasión, el deseo sexual, o sea, para el matrimonio. Sin equilibrio se puede transformar en erotismo. Eso es bien importante tenerlo en cuenta, hermanos, especialmente los jóvenes. El hambre. Ay, chacho, a mí me da un hambre brutal por las noches que soy diabético. Bueno, ahí le vamos, ¿verdad? Sin equilibrio, el hambre se puede transformar en gula. Y hay que tener cuidado porque esto es uno de los pecados capitales. La sed, ¿verdad?, sin equilibrio se puede transformar en embriaguez. Y ahí, la embriaguez aquí no solamente es por el alcohol o por el licor. No, hay más tipos de embriaguez. Entonces tenemos las pasiones de autorrealización. Y estas nos dan protección a la vida psíquica, emocional y espiritual. O el sano fortalecimiento de la personalidad. Esto es lo que estas pasiones nos pueden mantener ya sea en equilibrio nuestra personalidad o en desequilibrio. ¿Okay? Por eso que hay que tener cuidado con las pasiones. El amor es la pasión por excelencia. ¿Okay? Y recordemos que la primera carta de San Juan nos dice que Dios es amor, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, cuando estábamos rezando esa oración del Espíritu Santo, es el amor entre el Padre y el Hijo y viceversa, ¿verdad? El amor, la pasión por excelencia, sin equilibrio, se puede transformar en envidia o celos. Celos, malditos celos. ¿Ok? Otra pasión de autorrealización, la valentía.
Sin equilibrio, hermanos, se puede transformar en temeridad, o sea, en la imprudencia o precipitación. El rechazo a algo o a alguien sin equilibrio se transforma en odio, ¿ok? Y es que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Los cristianos, los católicos, tenemos que tener mucho cuidado. El orgullo, hermanos, sin equilibrio se puede transformar en soberbia. Otra pasión de autorrealización es la justicia. Y esta es bien importante, ¿verdad? Sin equilibrio se puede transformar en la ira. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a educar y encauzar las pasiones? Primero, ¿ves? Nos dice que encauzándolas, o sea, llevándolas por un camino recto, reconociéndolas. ¿Cuáles son nuestras pasiones? Hay que reconocerlas, hay que aprender a manejarlas, hay que pedir oración para fortalecerlas, hay que también hacer sacrificio para fortalecer nuestras pasiones. Las pasiones fuertes, mis queridos hermanos, las podemos orientar hacia grandes ideales o proyectos, ¿verdad? Entonces, también, y esto lo sugieren muchos directores espirituales, hay que saber evitar los ambientes que provocan que las pasiones se vuelvan desordenadas, ¿ok? Entonces, vamos a ver entonces qué es la ley moral. La ley moral nos indica o nos ayuda a contestar preguntas como las siguientes, hermanos. Y antes de mencionar estas preguntas, voy a mencionar nada más que dos, pero pueden ser muchísimas más preguntas que nos ayuda a contestar. La ley moral, recordemos que dijimos al principio que la moral es parte de la teología y está fundamentada en la revelación divina. Está fundamentada en la revelación divina, o sea, en esa tradición apostólica, o sea, predicación de los apóstoles, con letra mayúscula, y en las sagradas escrituras. Bien, dos preguntas que nos pueden ayudar a contestar la ley moral son: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y claro está, de estas preguntas pueden salir muchas más preguntas. Y la otra pregunta es: ¿qué debo hacer? Como dice San Pablo en sus cartas, todo me está permitido, mas no todo me conviene. Entonces, veamos, dentro de la ley moral están lo que se llama la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos. Y yo les sugiero, mis queridos hermanos, que en el Catecismo de la Iglesia Católica podemos leer de los numerales 2052 al 2082 o 2052 al 2082, ¿verdad? El Catecismo de la Iglesia Católica, vatican.va. Si no lo tiene, lo buscamos en la internet. Podemos leer el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2052 al 2082. Veamos algunas de las cualidades de la ley moral o la ley de Dios. Dentro de la ley moral también se incluyen las bienaventuranzas. También se incluyen las bienaventuranzas, especialmente las bienaventuranzas de San Mateo, capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, versículo 1 al 12. Veamos entonces algunas cualidades de la ley moral o la ley de Dios. Primero, la ley es eterna, hermanos. La ley ha sido establecida por Dios desde la eternidad. Y esta ley es inmutable, no cambia, porque procede de la mente perfecta de Dios, hermanos, ¿verdad? Otra característica o cualidad de la ley es natural. Miren, hermanos, cuando uno estudia las distintas culturas en todo nuestro planeta,
la cultura china, las culturas orientales, las culturas precolombinas en las Américas, podemos ver que partes o casi todo lo que es la ley de Dios ya estaba en el ser humano de una forma misteriosa, en el sentido de que el misterio es lo que Dios revela y no conocemos del todo. Ya Dios le había inculcado la ley, y eso es lo que llamábamos la ley natural. La ley es natural, infundida en el ser humano por Dios. Desde la creación, Dios la imprimió en la naturaleza del hombre. Por eso es que, por ejemplo, en las culturas precolombinas, muy cerca a nosotros, los hispanos, el asesinato, el matar, era castigable por las leyes. Igual que en las culturas bíblicas, Mesopotamia, Asiria, todas estas también tenían sus códigos de leyes, sus leyes propias, y una de ellas era el no matar. Y vamos a, por ejemplo, las culturas del Pacífico, de todas estas islas del Pacífico, incluyendo, bueno, hasta Hawái, que ahora es parte de los Estados Unidos, pero en estas culturas también tenían sus códigos legales, ¿verdad? Códigos de leyes. Entonces, hay que entender que Dios imprimió esa ley en la naturaleza, en el corazón del hombre. Por eso es que la ley natural es universal, como lo es la ley de Dios, es inmutable e indispensable. Entonces tenemos que la ley de Dios, la ley es revelada. O sea, veamos el caso, por ejemplo, con Moisés, ¿verdad? Moisés sube al monte Sinaí y recibe las tablas o las piedras de la ley. Entonces, ¿por qué Dios le da la ley por primera vez al ser humano a través de Moisés y del pueblo de Israel? ¿Por qué Dios le da la ley? Porque Dios, en su infinita sabiduría, entiende que necesitamos de su ayuda para poder alcanzar la finalidad. Dios se nos revela por medio de las Sagradas Escrituras y por medio de la tradición apostólica, que son las fuentes de la divina revelación, como enseña la Iglesia Católica. Entonces, la ley tiene dos fases. Primero, la ley es antigua, o sea, la ley de Moisés que se le dio al pueblo de Israel. Y la ley es nueva, con el mandato del amor que leemos en la bienaventuranza y en el Sermón del Monte en términos generales, y en todo el Evangelio también, de una forma u otra, se nos menciona. Les doy un mandato nuevo: que se amen los unos a los otros como yo los he amado, ¿verdad? Y entonces ese amor lo hemos de fundamentar, mis queridos hermanos, con la caridad fraterna. ¿Y qué es la caridad fraterna? Es el amor hecho acción. Eso es la caridad, el amor hecho acción. Por eso, mis queridos hermanos, vamos a concluir esta parte aquí y continuamos primeramente Dios, este próximo jueves, para seguir hablando sobre este tema de la ética y la moral, y así ya en dos partes concluirlos primeramente Dios. Así que, mi gente, cuídense y pues nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.